Hola, bienvenida al podcast con B de salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. No es la escritura, sino cómo escribimos. Prepárate, Nuria, porque hoy nuestra invitada va a hacernos un retrato y cuando elaboremos nuestras frases las vamos a tener que medir palabra por palabra, porque ella no es psicóloga, pero su profesión es perito-lingüista forense. Nos va a ayudar mucho a conocer y sobre todo a entender aquello que leemos. Pues sí, Mariví, porque casi se podría decir lo que cuentan nuestras palabras, ¿no? Porque es no tanto lo que es bien, cómo lo escribimos, las palabras que solemos utilizar. Según eso, pues la invitada de hoy nos va a dar mucha información sobre cada uno de nosotros. Sobre todo porque ella tiene dos libros que ha presentado hace muy poco. Uno es Atrapados por la lengua, que ha tenido bastante repercusión, sobre todo por su profesión como perito lingüista forense, pero acaba de presentar uno que de verdad yo creo que va a ser el boom y uno de los libros más vendidos y leídos. Estafas amorosas. Cómo detectar a aquellas personas que nos quieren engañar mediante el amor, cuando estamos más vulnerables. Seila Queralt, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero de todo, agradecerte muchísimo que hoy estés con nosotras. Estás en plena promoción de Estafas amorosas, que viene después de Atrapados por la lengua, un libro que te ha dado muchísimas alegrías porque has dado a conocer tu profesión, que es bastante, la verdad es que es muy singular. Sí, la verdad es que sí, es muy desconocida, pero ha tenido una gran acogida y la verdad es que ha llegado a mucha gente. Estamos en la segunda edición, se hizo la traducción al portugués de Brasil y la verdad es que muy bien, muy contenta, nos llegaron muchísimas consultas y por lo tanto hemos podido ayudar a muchísimas personas a través de la lengua. Perito lingüista forense. ¿A qué te dedicas, Seila? ¿Qué es lo que tú haces? Pues como habéis dicho vosotras, muy bien, me dedico a analizar las palabras, cómo se dicen, cómo las pronunciamos, qué queremos decir con esas palabras y todo ello, pues por ejemplo, para ayudar en una investigación privada, policial, al juez, sobre quién hay detrás de un anónimo, qué intencionalidad hay detrás de ese anónimo, si nos están estafando, nos están chantajeando, amenazando, nos están manipulando y todo esto a través del lenguaje. Con Estafas amorosas, tu segundo libro y sobre todo es el último, el que estás promocionando, ¿nos podrías explicar un poco de dónde sale la idea? Sí, pues estuve trabajando como perito en uno de los casos que explico en el libro para determinar si varias identidades online de estafadores, ¿no? Online pertenecían todas a la misma persona real, ¿no? De lo cual ya estábamos sospechando, ya tenía varias denuncias. Y me resultó curioso, ¿no? La forma en la que utilizaba para convencer a las víctimas, para manipularlas. Y al cabo de muy poco tiempo entré en otro caso, también de otro estafador, y me resultó extremadamente curioso que se repetían esas mismas estrategias para convencer a las víctimas. Y a partir de ahí dije, esto es un patrón lingüístico para manipular, ¿no? Y empecé una investigación científica sobre el tema, académica, y me di cuenta que no únicamente estos dos estafadores, no únicamente estafadores en España, sino que a nivel internacional todos ellos utilizaban el mismo modus operandi lingüístico, ¿no? Eso quiere decir que hay un patrón predeterminado a la hora de escribir y sobre todo decirnos aquellas palabras que las víctimas quieren escuchar. Exactamente. Hay como distintas etapas, ¿no? Hay una primera etapa en la que ellos saben muy bien seleccionar, rastrear cuál va a ser la víctima. Es decir, ellos no lanzan un anzuelo al azar a ver quién pesca, sino que ellos buscan muy bien a quién quieren atacar, ¿no? Por ejemplo, una persona, pues generalmente a través de redes de ligue, ¿no? Pues Tinder, ese tipo de aplicaciones. Por lo tanto, es probable que esa mujer pues, esté abierta a una relación amorosa. Y después, sobre todo, lo más importante es que tenga una economía saludable. Así que tenemos que abandonar esa idea de que son tontas estas personas que se dejan estafar, sino que son profesionales muy listas, muy vivas y que nada tiene que ver con esa idea preconcebida de, bueno, es que no saben nada y por eso las han engañado. No, muy lejos de ahí. Entonces ellos empiezan a estudiar
cuáles son los gustos, dónde van, qué comida les gusta, qué leen, qué deporte practican. Y a partir de allí ellos crean una identidad digital, un perfil que sea acorde a esa persona. Sheila, eso quiere decir que en las redes sociales tendríamos que ser un poco más prudentes a la hora de ir publicando o ir diciendo cosas de nuestra personalidad y de nuestra vida privada. Exactamente, y sobre todo tener perfiles cerrados, eso es muy importante, ¿no? Somos muy poco conscientes de toda aquella información que dejamos, ese rastro digital, bueno, a manos, ¿no?, de posibles agresores, en este caso. Hablas de agresores. Diferencianos, por favor, entre agresor y estafador. Bueno, el agresor, digamos que es un poquito más amplio. En el tema de la estafa amorosa, no únicamente entra, bueno, me ha robado el corazón, no únicamente entra, me ha robado el corazón y la cartera, sino que hay mucho más allá, ¿no? Cuando esa estafa pasa del plano digital, ¿no?, de esa red, rápidamente, normalmente, a una relación física, es decir, muchas veces pues, no sé, hay encuentros físicos, ¿no?, en el plano normal, se van a vivir a casa de la víctima. Aquí entran muchísimas estrategias típicas de la violencia de género. Entra pues, abuso psicológico, abuso verbal, manipulación, coacción, control coercitivo, etcétera. Cuando nos hablas de que ya se instala en casa de la víctima, eso quiere decir, y además me ha interesado mucho cuando decías que muchas veces eran personas muy vivas, habitualmente son mujeres empoderadas, mujeres que hasta les debe dar un poco de vergüenza admitir que han caído en las redes de un estafador de estas características. Sí, en muchos casos es muy difícil la denuncia, que las víctimas denuncien. En muchos casos porque no se dan cuenta que han sido víctimas, porque a lo mejor la estafa ha sido más o menos pequeñita, el estafador ha visto que no podía sacar mucho más y ha dejado la relación. Y en otros muchos casos, pues la vergüenza, el sentirme mal porque me han engañado, el juicio al que se va a tener que enfrentar, ¿no?, digamos, por la sociedad, ¿no? ¿Cómo te has dejado engañar, mujer? El juicio a nivel judicial, que es muy complicado perseguir este tipo de delincuentes, y sobre todo las secuelas psicológicas que arrastran, que son terribles. ¿Cómo lo consiguen? Porque ¿cómo ese engaño se convierte en algo tan grande? Bien, empieza con ese anzuelo dedicado a esa persona, ¿no?, que os he explicado, y a partir de allí ellos rápidamente entablan una relación en la que ellos insisten muchísimo en las ideas de honestidad, confianza, sinceridad. Cuidado con estas palabras al inicio de la relación. Cuando alguien insiste mucho en una idea, cuidado, porque seguramente lo que hace, lo que nosotros llamamos un constructo mental, lo que hace es crearte una realidad a través de la repetición que hace que tú te la creas, ¿no? Esto, por ejemplo, también hace mucho los políticos. Repiten ciertas ideas, aunque sean falsas, pero al final tú te las acabas creyendo a medida que van repitiendo, ¿no? Después también las medias verdades. Muchas veces mezclan parte de la realidad con mentira y también es muy difícil saber, ¿no?, dónde acaba la verdad y dónde empieza la mentira. Y después es muy importante también entender que ellos saben leer muy bien qué es lo que quiere escuchar la víctima. De hecho, muchas de las víctimas dicen o resaltan del estafador, es que me escuchaba muchísimo, ¿no? Era un hombre que realmente se preocupaba por mí, se sentaba, hablábamos horas y horas por internet. Claro, ¿por qué nos escucha tanto? Porque quiere sacar información y utilizarla en nuestra contra, ¿no? También suelen ser muy cariñosos, muchísimo. Palabras como mi princesa, mi amada, te quiero muchísimo, un amor eterno declarado. Cuidado, ¿no? También con esta melosidad y con esta coincidencia en todos los gustos, ¿no? Cuando alguien coincide tanto en todos nuestros gustos, alerta. Y sobre todo, cuando empieza el dramatismo. Alguien al que siempre le pasan cosas. Y siempre va a necesitar tu ayuda, claro, está claro. Es que me ha pasado esto, me han multado, necesito urgentemente esto. Situaciones extremadamente dramáticas. Hablamos de una necesidad económica. Sí. Una necesidad económica en la que él normalmente se va a presentar como la víctima del mundo y todo le pasa a él. Y estamos en una relación de pareja. Nosotros, las personas, tenemos un comportamiento prosocial que se llama, es decir, queremos ayudar, ¿no?, a los demás y sobre todo pues a alguien a quien queremos. Y en este caso todavía en un proceso en el que estamos en una luna de miel en la que nos estamos enamorando de esa persona. Por lo tanto tenemos
todavía más activado, ¿no? Esa empatía en querer ayudar al otro y además alguien que te está prometiendo un amor eterno que tú ves que realmente es el amor de tu vida porque coincidís en todo y que necesita tu ayuda. Es muy difícil decir que no. Claro, si le hablabas de que más o menos todos utilizaban un mismo patrón, entiendo un mismo lenguaje también, unas mismas palabras que tú aquí mismo ya nos ibas diciendo, vigilar con estas palabras, pero entonces cuando, por ejemplo, es hora de desenmascarar, ¿no?, a uno de estos estafadores, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Cómo vosotros los expertos sabéis quién es, ¿no? Y si todas las víctimas son del mismo? ¿Qué es aquello que les puede hacer también diferentes a la hora de escribir? ¿Entre ellos, quieres decir? Exacto, sí. Bueno, entre ellos, claro, cada persona cuando habla, a pesar de que haya un patrón lingüístico en esas estrategias comunicativas que utilizan, sí que es verdad que cada persona tiene una forma de hablar y escribir única, ¿sí? Tanto en cómo pronunciamos ciertos sonidos, cada uno tenemos como una pequeña huella, vamos a decirlo así, ¿no?, de cómo pronunciamos pues, ciertos sonidos, qué tipo de palabras, muchas veces dadas pues, por nuestro origen geográfico, por ejemplo, las lenguas que hablamos, el contacto con otras lenguas, nuestra edad, nuestro sexo, nuestro nivel de estudios, y esto nos va a dar pistas y se refleja en la identidad lingüística de cada individuo. Por lo tanto, no es posible, a pesar de que haya un patrón común, mezclar, ¿no?, su forma de escribir o de hablar. Claro, es como si dijéramos que cada uno tiene de la misma manera una identidad lingüística, pues una identidad como nuestras huellas dactilares, es decir, que cada uno pues tiene una forma distinta, ¿no? Y eso es lo que nos hace únicos. Podríamos también decir eso del lenguaje, es decir, cada persona tiene un lenguaje que le hace único y que por eso después, porque tú no solo trabajabas, ¿no?, trabajas en lo que es estafas amorosas, sino que también ayudas en investigaciones policiales para saber pues, desenmascarar la persona que ha cometido un delito, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis encontrar esa identidad en las palabras? Bueno, nosotros analizamos distintos niveles, ¿no?, en la lengua. Pues una parte de ello, por ejemplo, cuando está escrito, que es la mayoría de los casos, ¿no?, porque hoy en día nos comunicamos mucho a través del escrito en redes sociales, cuentas de mensajería como WhatsApp, y a partir de ahí, pues nos fijamos en distintos niveles de la lengua. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el nivel vocabulario, ¿sí?, y también el nivel pragmático, que es muy curioso. Es decir, cuando nosotros empezamos una conversación, o hoy, por ejemplo, el podcast, cada una de vosotras habéis empezado de forma distinta. Unos decimos hola, otros decimos buenas tardes, hoy tenemos a nuestra invitada sin ningún tipo de marcador inicial. Y esto, ¿no?, son pequeñas pistas que cada uno de nosotros nos vamos repitiendo. Si vosotros escucharais el podcast, seguramente os daríais cuenta que normalmente tenéis una tendencia a empezarlo y acabarlo del mismo modo. Seila, luego te preguntaremos que nos hagas un pequeño análisis así rápido sobre Nuria y mí. Ya estoy sudando, Mariby, ya estoy sudando. Yo ya llevo sudando de rato porque claro que ellos no, nuestros oyentes y escuchantes no la ven, pero nosotros la estamos viendo y yo estoy en plan, digo, a ver qué palabra y qué frase voy a utilizar para que Seila no me analice. Oye, una cosita, a ver, volvemos otra vez a la estrategia del estafador. Hablabas de que se instala en tu casa, que es una víctima, o sea, estamos hablando o se hace la víctima, de relaciones muy largas. ¿Cómo se puede mantener eso en el tiempo sin conocer nada de su entorno? Porque claro, supongo que esa persona es muy cerrada a la hora de explicar quién es, hermanos, primos, amigos, ¿o no? O no. Muchas veces ellos van a la casa de la víctima, obviamente siempre explican pues, que tienen una mala relación con los familiares o que no tienen familia, pero también es verdad que a veces presentan pues, a sus hijos, les muestran fotografías, incluso hablan con ellos, como una persona cualquiera que os podáis imaginar. No hay una alerta, decir, bueno, es que es alguien un poco raro. No. De hecho, es que si tuviéramos al estafador delante, un estafador delante, seguramente nos caería muy bien, porque es una persona que sabe leer muy bien la otra persona que tiene delante, ¿no? Es como un sexto sentido innato en el que ellos saben adaptarse muy bien a la otra persona y suelen caer muy bien. Cuando hablabas de que viven una luna de miel, ¿cuánto dura la luna de miel? Hasta que la persona, la víctima, indique que tiene sospechas de que está ante un estafador. Si no, ellos mientras van manteniendo. Claro, muchas veces este tipo de estafadores mantienen otras relaciones, o sea, unas vidas paralelas, ¿no? Sí, casi siempre. Mientras están con una víctima ya tienen otras víctimas
Sobre todo porque si se acaba esta víctima, ¿no? Tengo que vivir de otra porque son estafadores en serie y por lo tanto es su modo de vida. Es decir, no tienen otro trabajo más allá de estafar, ¿no? Como profesión estafador. Seila, te habrás encontrado con, cuando estabas elaborando el libro, situaciones y has empezado a estirar del hilo y hay más de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. La verdad es que es muy, muy común. No únicamente hay los 4 estafadores que he mencionado en el libro, hay muchísimos más estafadores. Actúan no únicamente estafadores españoles en España, sino que tenemos estafadores de otros países que también aterran en España. Y es muy común. De hecho, desde que he sacado el libro he recibido multitud de mensajes. Es que, mira, yo creo que también me estafaron y no me había dado cuenta. Mira, empecé una relación, esta persona me dijo que quería empezar un negocio, bueno, patatín, patatán, le dejé 5.000 euros, después desapareció, bueno, ya no tampoco denuncié, lo dejé así. Muchísima gente y otros que tampoco acaba siendo una estafa amorosa, pero porque tampoco no siempre estafan amorosamente, a veces también lo hacen con negocios y tal. Y hay muchísimos, increíblemente. Muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotras, pero que de repente en redes sociales recibes un mensaje de un perfil que habitualmente es divorciado o viudo, guapísimo, con un uniforme, y de repente te saluda por privado. ¿No os ha pasado nunca? Sí, nos ha pasado. Ahí es donde Cuidado con empieza el esto. peligro. Exacto, ahí Ahí es es donde donde empieza el empieza el peligro. peligro. Ahí es donde empieza el peligro, pero hay distintos tipos. Este, por ejemplo, que tú comentas, normalmente no suele ser español en estos casos. Normalmente forma parte de mafias que se dedican, y es otro tipo de, esto se llaman los love scams, son otro tipo de estafas, y lo que hacen son mafias que se dedican a estafar, pero no siempre o normalmente no siempre chateas con la misma persona, sino que pueden haber varios autores detrás del mismo perfil. Y no suele ir al plano físico. Claro, porque este perfil entonces nunca llega a conocer a la víctima, porque parece que es más común el que puede mantenerte durante un tiempo, ¿no? Detrás de la pantalla, puede ir manteniendo esa identidad falsa, pero cuando tiene que dar el paso a lo físico parece que es mucho más difícil. No deben ser muchos los que después puedan llegar, ¿no?, a contactar físicamente con esa persona. No, en los love scam normalmente y tampoco es su objetivo. Ellos prefieren siempre mantenerse online y bueno, van poniendo excusas, no me funciona el internet, hoy estoy en medio del océano porque me dedico a no sé qué de Open Arms y yo qué sé. Y por lo tanto, ese no es el objetivo. El objetivo es ir cogiendo dinero y bueno, ir sacándole dinero a la víctima, ¿no? Yo creo que los más peligrosos, a mi entender, son los estafadores de amor en serie que pasan del plano físico, del plano online al plano físico. Y realmente aquí sí que muchas de las víctimas después tienen miedo a denunciar por todo el tema del maltrato. ¿Qué va a pasar conmigo cuando descubra que le he denunciado? Pero en este caso, en que ya pues el estafador, ¿no?, ha pasado de este plano más online a ya un plano físico y donde ya busca esa violencia psicológica, física, ahí sigue queriendo una estafa económica. ¿Crees que es lo económico lo que está buscando en esa persona o es ese poder hacia ella? ¿Está buscando otras cosas en ese caso? No, únicamente el objetivo es el dinero. Ellos no muestran esa violencia psicológica hasta el momento en que se desenmascara al estafador. Ellos suelen ser muy, muy cariñosos. De hecho, la víctima siempre les hacen creer que tienen el poder, ¿no? Yo en el libro hablo de empoderadas pero sumisas, ¿no? Ellos le dicen, bueno, sí, es que tú eres mi ama, todo lo que tú quieras, yo te lo doy todo, pero en el fondo no es así. Y no llegan a ser violentos o a ejercer ya estrategias de abuso pues verbal o físico, en algunos casos incluso, hasta que no se les desenmascara. Hemos estado hablando todo el rato sobre el perfil del estafador, pero ¿hay un perfil de víctima en todos los casos que tú has estudiado? No, a mí no me gusta hablar de un perfil de víctima, más allá de mujeres, como he dicho al principio, que son muy inteligentes, tienen una carrera por delante, son profesionales, están con una economía muy saludable. Sí que es verdad que algunas de ellas pueden estar en algún momento en el que necesiten compañía o estén abiertas a una relación, pero tampoco eso, quiero decir, no es nada grave, ¿no?, que muchas de nosotros nos hayamos encontrado en algún momento. Por lo tanto, no hablaría tanto del perfil de víctima, sino sí del perfil de ese estafador, ¿no?
Por ejemplo, muchos criminólogos hablan de que el estafador sí que tiene una personalidad psicopática, ¿no? En la que, bueno, muestra cero empatía y no tiene ningún tipo de remordimiento. ¿En nuestro país están perseguidos? ¿Los han conseguido llevar a juicio y han tenido un castigo por ello? Es muy difícil, es muy difícil. Esto, por ejemplo, también lo hablo mucho en la segunda parte del libro, ¿no? Es verdad que ha ido cambiando a lo largo a medida que he ido haciendo el libro he visto un cambio positivo, pero es verdad que en muchos casos únicamente se les está juzgando por esa estafa económica, pero faltan muchísimos otros datos, ¿no? También aquí entra el tema de la voluntariedad. Bueno, es que ella me lo dio, ¿no? Yo le pedí y ella me lo dio. Claro, pero es que ella no te lo dio voluntariamente porque detrás había un engaño, había una manipulación, había un control por tu parte y por lo tanto no es voluntario si hay un engaño detrás. Dos de ellos sí que están denunciados, están sentenciados, están en prisión. Uno de ellos está sentenciado varias veces, pero todavía no está en prisión. Y otro de ellos, de los que hablo en el libro, únicamente tiene denuncias, tiene muy pronto un juicio, pero todavía está en activo, libre y no tiene sentencia. Claro, quizás lo que más conocemos es el estafador del Tinder, ¿no? que salió en todos los medios. Claro, estas personas lo que yo entiendo que lo que cuesta mucho de demostrar es esto que comentabas tú, Sheila, ¿no? Es en qué momento yo te pido el dinero y tú me lo prestas de una forma voluntaria. Y eso ahí hay una colaboración o hay... Claro, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien entonces nos preste un dinero? ¿Qué necesitaríamos? A lo mejor un contrato, un papel firmado, pero Bueno, igualmente a lo mejor tampoco podríamos demostrar que realmente hay algo a cambio, ¿no? Es que es muy difícil también demostrar que tú lo has hecho bajo una coacción cuando tú prestas un dinero, ¿verdad? sí, es muy difícil, por eso te tienes que rodear pues, de un buen asesoramiento profesional para que puedan, pues, por ejemplo, presentar todas las conversaciones. Muchas de las víctimas borran esas conversaciones. Es importante pues, guardar todo aquel material que pueda relacionarlo, las transacciones, por ejemplo, de PayPal, si tú le has dejado la tarjeta, porque en muchos casos no es que te roben la tarjeta, sino que tú le has dado esos datos de la tarjeta, ¿no? Pues porque me encuentro no sé dónde, necesito ayuda urgente, mi tarjeta no funciona y estoy en la calle. Te ponen en situaciones límite. Por lo tanto, sí que es verdad que existe un patrón. Y si esa persona acumula muchísimas denuncias, también se puede demostrar, ¿no? Que realmente una persona puede ser que haya pasado un malentendido, ¿no? Pero cuando ya se reproduce muchísimas veces y con cantidades, estamos hablando no de 300, 500 mil euros, estamos hablando de 70.000, 100.000 hasta 500.000 euros. Claro, entonces yo creo que lo que es fundamental en estos casos es no dejar dinero, ¿no? Por nada del mundo y ver cómo reacciona la persona, quizás en este caso, porque mientras le vamos siguiendo la corriente, ¿no? Y vamos haciendo un poquito lo que él nos dice, la relación funciona, pero en el momento en que decimos que no a una de sus demandas, ahí es donde podemos ver ya quizás esa agresividad, ¿no? Esa cara real, o quizás ya nos deja de escribir y ya desaparece. Exacto, suelen evitar el conflicto. Si no les das el dinero normalmente o suelen ponerse mucho más dramáticos, me voy a suicidar porque no puedo con esta situación, se ponen a este límite, pero imaginaros que estáis en una relación de pareja idílica en la que tu pareja te dice que por no dejarle 1.000 euros que tú tienes en el banco y él lo sabe, tú lo sabes, se va a suicidar. Nos tenemos que poner también en este marco. Y después, bueno, si no les das el dinero y no lo consiguen a través de este dramatismo, pues suelen abandonar la relación poco a poco, ¿no? Te tienen allí y ya está. Ellos únicamente se van a enfrentar cuando pues tú le dices que lo vas a denunciar y ahí es cuando generalmente sacan todas esas armas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este tipo de estafas y, para los que ya tenemos una edad, la estafa de la estampita o la estafa del familiar, aquello que aparece alguien en tu entorno más cercano, en tu barrio, en el bar, y te dice, no, tú eres fulanito, sí, y te empieza a dar como un listado de personas que conoce y hasta te dice, mira, es que me han dicho que si tenía algún problema preguntara por ti, ¿no? Y tú, de buena fe, acabas ayudando por cara de otra persona. Sí, esto, por ejemplo, lo hacen muchísimo. Una de las redes que utilizan más para captar a la víctima, aparte de Tinder o cualquier otro tipo de aplicaciones, es, por ejemplo, como son profesionales, pues suelen tener LinkedIn, que es una red de contactos profesional, y ellos se crean un perfil en esta red y agregan
compañeros que tengáis en común. Por lo tanto, cuando tú después lo vas a buscar generalmente, voy a ver qué hace este, a ver si es verdad, ¿no? Bueno, te vas ahí a chafardear, te vas a LinkedIn y dices, ay, pues es verdad que tenemos en común a este, al otro y al otro, cuando realmente únicamente le ha dado el clic, pero te hace bajar la guardia. Es decir, si tenemos contactos en común, esto te hace bajar la guardia y le das más credibilidad a ese perfil, ¿no? Nada, Sheila y Nuria, que nos están dando lecciones ahora mismo de lo que nos está explicando, que antes de dar un paso adelante hay que hacer una investigación previa. Pues sí, No hay que Marigui, porque me da fiarse. miedo, casi, casi. Es que, claro, pensemos que nosotros trabajamos y pasamos muchas horas en nuestro trabajo, ¿no? Intentando ser mejores, perfeccionar nuestro trabajo, ¿no? Nuestro día a día, pero es que, claro, por lo que veo, estas personas también se lo curran mucho y también trabajan mucho en lo suyo, y no es como que me levanto un día y voy a esta persona y voy a probar esto, sino que es muchas horas dedicadas, mucho esfuerzo a estudiar a la víctima, todo lo que explicas, hay un trabajo detrás, pero realmente importante. Sí, yo creo que lo importante es entender que el proceso no es de contacto y te pido 300 euros y te los doy. No es así, sino que hay un trabajo en el que se establece una relación supuestamente pues, sentimental y a partir de aquí empiezan las pequeñas pedidas, solicitudes, pero no de dinero directamente, sino estoy en una entrevista, se me ha roto el coche, no sé qué voy a hacer, me he dejado la tarjeta en casa, madre mía, como no llega al trabajo, bueno, pues le dejas los 100 euros, se los mandas con un Bizum, ¿no? Y son estas pequeñas cosas, ¿no? Que después, obviamente, se van haciendo cada vez más grandes, pero la víctima ya está cada vez más sumisa en ese control coercitivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los malos tratos, ¿no? Es esa misma escala, ¿no? Ese mismo nivel de escala, ¿no? Que muchas veces las campañas publicitarias dicen, bueno, si tienes un ojo morado, eres víctima de malos tratos. Ya, pero es que todo lo que ha llegado antes es lo que ha permitido, ¿no? En el cierto modo, llegar a este ojo morado. Claro, Sheila, porque tú has estudiado varios casos y puedes ver el tiempo que tarda esta persona hasta que llega a pedir dinero. ¿Cuánto pueden tardar, más o menos? ¿Cuánto pueden estar rebozando la croqueta, que digo yo, hasta que no llega un día que ya se sienten suficientemente seguros y confiados para empezar a pedir algo de dinero? Desde meses hasta años. Normalmente las primeras solicitudes, pero como te digo, no suelen ser dinero directamente, sino que suelen ser problemas en los que la víctima debe de ayudarle económicamente. O, por ejemplo, que ha cogido una escapada romántico y justamente voy a hacer la reserva, ¿no? Después esto nunca sucede porque ha cogido el COVID y no van a ir de viaje y justamente el hotel no les devuelve el dinero. ¿Sí? Pequeñas cosas así. Y esto suele ser pues, a partir de los primeros meses ya empiezan este tipo de solicitudes pequeñas. Y después las solicitudes ya mucho más grandes de dinero en situaciones extremadamente dramáticas, que además son, en cierto modo, son previsibles porque él ya ha ido creando unas ciertas migas, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos acaban una situación dramática de que un tratamiento contra el cáncer, o que aquí no se lo pueden hacer y tienen que ir a Estados Unidos, bla, bla. Y a la víctima, por ejemplo, ya les van plantando la idea de que me encuentro muy mal, no tengo ningún tipo de energía, ¿no? Y por lo tanto, sí que es verdad que es algo que no te esperas, pero en cierto modo ya estás alerta, ¿no? De que algo pasa con él, con su salud, ¿no? Y por lo tanto tú ya no tienes esa alarma de, cuidado que me está pidiendo mucho dinero y no tiene sentido, ¿no? Porque sí que tiene sentido en ese contexto. Sheila, tú estás especializada en lingüística forense, como decíamos, has escrito estos dos libros, Atrapados por la lengua y Estafas amorosas, y una de las, por las cosas que te hemos ido conociendo a lo largo de estos 2 años es que has estado participando en diferentes investigaciones muy importantes en nuestro país, como por ejemplo es el caso de Elena Jubany, que para quien no lo conozca, quien sea fuera de Cataluña, puede recuperar ahora los podcasts y los programas del periodista Carlos Porta, Crímenes, que aquí tú también has participado de una manera muy importante porque se basa toda la investigación en un anónimo que se escribió cuando se produjo el crimen a Elena Jubany hace 20 años. ¿Cómo ha cambiado también todo, ¿no? Porque hasta tú te estabas formando durante esos 20 años, has estado formándote. Sí, la verdad es que sí, es un caso curioso, por decirlo de alguna manera. Y en este caso lo que hicimos fue hacer un análisis de esos anónimos que la víctima recibió antes de ser secuestrada y asesinada. Y justamente fue para observar si la principal sospechosa en ese momento, que se acabó suicidando en prisión diciendo que era inocente, podía ser la autora de esos anónimos, ¿no? La pericial caligráfica en su momento, algunas indicaron que sí, otras que no,
pero nosotros desde el punto de vista lingüístico indiquemos que era muy poco probable que ella fuera la autora y dibujemos pues un nuevo perfil de quién podía entonces ser el autor o autores de esos anónimos, y en este momento es una parte fundamental para la reapertura de ese caso. Claro, en este caso lo que miráis que es la caligrafía o también las palabras que utiliza, como decías antes, ¿no? Si son palabras que esa persona solía utilizar también habitualmente cuando hablaba o cuando escribía en otros contextos. Exactamente, nosotros no analizamos la forma de las letras, la caligrafía, nos da igual si es texto manuscrito, si son correos electrónicos, nos da igual, eso no es lo que miramos, sino que miramos qué palabras, cómo las combinas, cómo se estructuran las oraciones, y en este caso lo comparemos pues con escritos de Montserrat Careta, que era la principal sospechosa en ese momento. Ella escribía muchísimo, tenía pequeños relatos, tenía muchas postales, y vimos que habían faltas de ortografía que ella no cometía, había ciertas estructuras que tampoco utilizaba, había cierto vocabulario pues con un nivel mucho más rico, tenía la sospechosa, y que ahora sí que podrían tener cierta comparación, ¿no?, con algunos de los sospechosos. Claro, aquí lo que ha quedado muy claro, Sheila, es que aquí la manera de escribir, nuestra ortografía, nuestra gramática, la gramática sí que tendría en cuenta, pero no necesariamente tiene que estar escrita de puño y letra, como sí que antes podíamos estudiar la grafología, ¿no? Exactamente. Nosotros, y de hecho la gran cantidad de material que recibimos hoy en día, suelen ser o mensajes de audio o todo el tema de redes sociales, ¿no? Ya como os digo, también depende un poquito del caso, pero por ejemplo en casos de malos tratos, divorcios conflictivos, suelen ser pues mensajes de WhatsApp. Después también tenemos, por ejemplo, grabaciones de audio de juicios para observar pues, cómo está declarando esa persona, si se observan rasgos, por ejemplo, de falta de veracidad en esas declaraciones. Justamente esta semana, ¿no?, también tenemos el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, que estaremos también muy atentos a esas declaraciones y cómo en cierta manera, ¿no?, pues a través del lenguaje puedes manipular a tu audiencia. Es muy interesante todo lo que nos está explicando Sheila, porque ha cambiado todo mucho, Sheila. ¿Cuántos crímenes, y no solamente con víctima enterrada, podrías haber solucionado con profesionales como tú? Bueno, es una prueba más. A ver, es verdad que nosotros aportamos, ¿no?, pero al final tenemos que tener claro también que en un procedimiento judicial es el conjunto, ¿no?, de los factores lo que realmente acaba asesorando al juez. No me gustaría llevarme una medalla no merecida, sino que creo, ¿no?, siempre en la complementariedad evidencial, ¿no? Todos al final, todos los expertos ayudamos, ¿no?, en una misma dirección, que al final es informar al juez y que él sea el responsable de tomar la decisión. Bueno, antes de preguntarte nuestra pregunta estrella y que cómo nos ves a nosotras, ¿estás trabajando en qué, si nos lo puedes explicar, en qué caso estás ahora mismo? Bueno, no puedo decir obviamente nombres y apellidos, pero estamos trabajando con un caso de una desambiguación de cláusula, que de esto no hemos hablado, que es, por ejemplo, este caso es un testamento en el que quieren determinar cuál es la interpretación de una cláusula, ¿no? Si se lo debe de quedar una persona o varias personas, y eso también se hace a través de la lengua, ¿no? Determinar dónde va la coma, dónde no debería de ir, ¿no?, y qué pretendía la persona que estaba escribiendo. Eso también es muy interesante. Y después estamos con un caso de atribución de autoría, en un caso de menores, de acoso, en el que también estamos analizando pues, una cuenta en la que podrían haber más de una persona acosando a otro menor. Hoy, Mariví, ahora que la escucho, es que a veces lo importante que es poner una coma en su sitio, cómo puede cambiar totalmente el sentido de una frase, ¿verdad? Pues debéis encontrar, porque a veces no sabes si la persona realmente lo hizo así porque realmente quería decir eso o porque se equivocó, porque es que yo me doy cuenta que equivocarnos a la hora de poner las comas es de lo más habitual dentro de lo que son faltas de ortografía, porque nos fijamos mucho que si la B, bueno, la B, la V y tal, pero al final dices, ¿y las comas? Que nos las olvidamos. Claro, que además le cambia el sentido a todo. A todo, sí, sí, sí. Es curioso. ¿Y cómo podéis vosotros identificar si realmente esa persona se equivocó o qué sentido tenía? ¿Cómo En lo algunos hacéis? casos tenemos que determinar que hay dos interpretaciones
Y en otros casos sí que a través de cómo esta persona utiliza la coma en el resto del escrito, podemos observar si es una falta habitual de esta persona que comete este error o realmente en ese momento pues tenía la intención de ponerla en ese sitio porque no es un error habitual de esta persona. Seila, danos unos consejos para tener en cuenta a la hora de escribir nosotros para no tener este tipo de errores y sobre todo si hay algún estafador amoroso que nos quiera tirar los tejos y que tenemos que vigilar. A ver, sobre los errores, cometer errores, que me lo ponéis más fácil. Porque al final los errores es muy curioso, pero un error no deja de ser una falta de conocimiento de una regla, ¿no? Y por lo tanto es una marca nuestra, es decir, cuando un error es sistemático, a pesar de ser un error es sistemático, por lo tanto nos da pistas de esa persona. Por lo tanto, cometer errores, que me gustan. Sobre pistas sobre el estafador. Cuidado con relaciones rápidas, amor intenso de forma rápida. Dudemos con palabras como honestidad, sinceridad, confianza. Dudemos de alguien que tiene muchísimos gustos, de alguien que nos empieza a pedir el dinero de forma muy sutil, de alguien que le ocurren muchísimas cosas y necesita nuestra ayuda. Cuidado con esto, ¿sí? Y sobre todo, y aquí ya no es un mensaje tanto para las posibles víctimas, sino los que están alrededor que también lo sufren, nunca las dejemos solas. También sucede con el maltrato, a pesar de que esa persona no quiera ver que algo sucede, que hay una alerta, ¿no? Que todos lo podemos ver desde fuera, está pasando esto, no las dejemos solas, tenemos que estar allí, demostrarles que estamos allí para cuando ellas decidan verlo o salir de allí. Y yo creo que eso es lo más importante, entender que están dentro de un proceso de control y tiene que ser al final ellas, ¿no?, las que se pongan en ayuda profesional. Ya sabéis aquello que dicen de que el amor es ciego, pero los vecinos no. Seila, una cosita también muy importante, cuando dices de que no hay que dejar a la víctima sola o que creemos que es una víctima, no dejarla sola. A los adolescentes, cuando más nos repelen es cuando más tenemos que estar con ellos, ¿no? Y tienen que sentirnos que estamos cerca. Bueno, que estamos llegando al final. Y antes de nuestra pregunta estrella, Seila, ¿cómo nos has visto? Claro, aquí hay una pequeña cosa que yo tengo que explicar. A Seila he tenido la suerte de haberla entrevistado ya un par de veces y utilizamos el catalán como lengua vehicular. Es la primera vez que la hacemos en castellano. No sé si esto es un hándicap, si ayuda, si no. Para hacerte un perfil. No, aquí ayuda en que ya te conozco y entonces ya el perfil ya es un poco falso, ¿no? Sí, ya queda un poco... Claro, que eres catalano hablante, pues, ¿no? Sí, pues a Nuria. Ahora me dejas a mí aquí. Se le ve catalano hablante también, ¿no? De hecho, a Nuria se le ha escapado un error que muy rápidamente ha corregido, ¿no? Y que daba pistas, por ejemplo, de su catalano hablante, más allá de la pronunciación, ¿no? Que todos nosotras tres compartimos pues, ciertos sonidos, ¿no? La forma en la que los pronunciamos. Pero, por ejemplo, esto pasa mucho, se llama unos lapsus, que ha sido lo de la B alta, ¿no? Que tú muy bien has corregido rápidamente, en castellano no se llama lo de la B alta, o el castellano, por ejemplo, que también es muy catalán hablar, ¿no? No de español, sino de castellano. Y por lo tanto, este tipo de lapsus, que aquí es una tontería, ¿no? Y nos ponemos a reír, pero esto, por ejemplo, en un juicio, cuando alguien está mintiendo y se le escapa un lapsus, pues nos da muchísimas pistas y suele pasar mucho. De hecho, cuando nosotros mentimos y en una situación de estrés, inconscientemente, pues nos escapan estos lapsus que a veces rápidamente se corrigen en la primera sílaba, pero a veces ya es demasiado tarde. ¿Os acordáis de aquella serie? No sé si la llegasteis a ver, de Mentiras, de un señor que... Miénteme. Sí, Mentiras, digo yo. Mentiras era otra. Miénteme, que lo que analizaba eran los microgestos, ¿no? Y era muy curioso porque se quedaba mirando a la víctima, bueno, al estafador, bueno, a la persona que había hecho el mal, ¿no? Y decía, miente. Aquí Seila debe decir... Suerte que no hemos mentido, madre mía. ¿O no? No sé. A ver, nosotros no tenemos una bola mágica, sino que todo tiene su estudio, sus horas de visualización, ¿no? De análisis, pero sí, claro, por supuesto, al final hay un tepillé, ¿no? En muchos casos en los que, bueno, ayudamos pues a hacer una mejor justicia si se puede, ¿no? Bueno, Seila, pues ahora va la pregunta estrella, que yo no sé si esto te afecta a ti o no, porque ya sabes que Nuria es experta en alteraciones del sueño y a todos nuestros invitados e invitadas siempre les preguntamos que cómo duermen. ¿Cómo duerme Seila Queralt?
Pues a veces bien, a veces mal. Antes dormía muy bien, y ahora depende del día, ¿no? A veces tengo problemas, sobre todo porque estoy demasiado excitada, ¿no? En cierto modo, y me cuesta desconectar, ¿no? Y conciliar el sueño. Pero una vez ya lo he cogido y ya está, ¿eh? No lo suelto. Bueno, cuando debes Claro, estar en algún momento, ¿no? Sobre todo en algún caso de estos que tiene mucha ebullición, que tiene también mucha repercusión, donde todas las miradas, cuando se dice, ¿no? Que hay un experto en un área, supongo que también estás así como que sabes que te están mirando con lupa. Sí, sí, sí. Y sobre todo a veces también son el trabajar con material muy sensible, ¿no? Ahí depende qué tipo de materiales, aunque seas profesional, pues te pueden afectar más o menos. A Ujú. mí, por ejemplo, el tema material con menores me afecta muchísimo y esos son los que me suelen quitar más horas de sueño, ¿no? sí, Maribí, pero recuerda que la exigencia, decíamos, los casos exigentes, al final la exigencia es de uno mismo, ¿no? Uno mismo Ujú. se lo impone y eso pues hay que también aprender a trabajarlo, ¿eh? Durante el día para que podamos llegar mucho mejor por la noche, podamos descansar mejor. Seila Queralt, que ha sido un placer. Hoy nos has venido a presentar Estafas amorosas y yo creo que va a ser uno de esos libros que vamos a ver mucho en las piscinas y en la playa para poder, sobre todo, mirar cómo nos ven las otras personas y sobre todo aquellas personas que no tienen sentimientos bonitos hacia nosotros, sino todo lo contrario, nos quieren manipular. Gracias, Seila, que vaya muy bien. A vosotras, un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.